Bueno, continuamos y el otro tema es la formación de un discípulo. Pero vamos a comenzar a leer un texto que para mí no, es fundamental para poder introducirnos en el tema de la formación de un discípulo. Dice Mateo 28, 19 y 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra clave para poder introducirnos en la formación de un discípulo. Todos somos llamados a ser discípulos y hay dos características que son fundamentales. La primera es, para que podamos anotar, es que un discípulo se somete al señorío de Cristo. Acabamos de leer en la Biblia que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando del mismo Dios que tiene la autoridad por sobre nosotros para que vayamos y demos de su palabra a otros. Entonces, entender que un discípulo primero se somete al señorío de Dios. En segundo lugar, piensa y habla y acciona con amor, que creo que es fundamental el amor de Dios para con todas las personas. En base a eso vamos a ver el significado de discípulo. El significado de discípulo, para poder hacerlo vamos a estudiar 3 palabras griegas que están anotadas en el libro. La primera es didáscolo, la segunda es matetes y la tercera es koinonia. Un poco complicado. La primera, que es didáscolo, significa que tiene la capacidad de enseñar. Lo digo lento para que lo puedan anotar. La primera es didáscolo, que tiene la capacidad de enseñar. La segunda, que es matetes, dice que es el término utilizado para el discípulo que convivía con el maestro. Ahora lo vamos a desarrollar. Y la tercera, que era koinonia, era el contexto en el que aprendían las personas. Algunos lo definen como comunión, pero mucho más que eso, mucho más que una comunión. O sea, vamos a decir que hay 3 palabras que vienen del griego para definir discípulo. Yo acá me armé esta hojita, espero que la puedan ver, donde dice formación de discípulos, donde van a ver, en la primera está Jesús enseñando. En la segunda está en el mar, porque está hablando de la convivencia con el maestro. Y la tercera está Jesús con los discípulos en el desierto o en el monte, porque habla de la comunión con él y mucho más que eso. O sea, son 3 puntos fundamentales que tienen que ver con el que se basa la palabra discípulos. Ahora bien, acá dice: la formación total de un discípulo no se limitaba al salón de clases. Dice: así vemos cómo Jesús no daba clases por hora, sino que estando con los discípulos en cualquier lado, les enseñaba. Él acá ponen, bueno, en la playa, en un bote, en el monte. Esas eran sus aulas donde Jesús enseñaba, porque estamos hablando de la formación de un discípulo. Y él lo que estaba haciendo era formando a esos discípulos que lo seguían. Ahora, en esos 3 palabras griegas que vimos, hay 3 puntos fundamentales. La primera es que él enseñaba, la segunda es que los discípulos convivían con el maestro donde él estaba, y la tercera es que había una comunión con él, había una relación. ¿Por qué? Porque al pasar tiempo con Jesús, ya había una conexión, empezaban a conocerlo aún más todavía. Entonces,
podemos decir, que yo me lo anoté así en grande para que ustedes también se lo anoten, que dice ahí, Jesús no se limitaba. Como dice lo que recién leímos en el libro, no era no daba clases en cuatro paredes. Jesús se iba a diferentes puntos. En ese entonces podía estar en una barca, a la orilla del mar, podía estar en el monte, estaba entre la gente, que creo que es fundamental a la hora de entender lo que es un discípulo. Un discípulo debe estar entre la gente y todo tipo de gente, porque no hay excepción de personas ni de que si es de tal cosa o cree o no cree, en todos lados, en todos lados. Y yo acá me anoté algo que hice, porque tiene que ver con eso, ¿no? Jesús no se limitaba, estaba en todos lados. Y si nos venimos al hoy, ¿cuál es nuestra situación? Si bien estamos aprendiendo, estamos recibiendo palabra, somos ministrados a través de las reuniones, a través de la escuela de vida, el congregarme, el pasar tiempo con Él en oración, que eso nos va a ayudar, como dice ahí, a convivir con el Maestro. Porque yo para poder conocerlo y saber lo que Él quiere de mí, tengo que pasar tiempo. ¿Qué era lo que, si ven acá en esta foto, hacía Jesús? Él estaba ahí con los discípulos, sentados, charlando con ellos, compartía tiempo y creo que es fundamental el tiempo, el compartir tiempo con las personas que están en necesidad, con las personas que, aun cuando no te digan nada, pero el hecho de demostrar tu amor y tu palabra de aliento hacia otro, te está convirtiendo de alguna manera en llevar ese legado que Jesús nos dejó a nosotros, de poder hacer discípulos. Dice, id y haced discípulos. Está hablando de que ahora nos toca a nosotros. Y quizás uno dice, bueno, pero yo no estudié o no sé toda la Biblia. Y la verdad que yo tampoco sé toda la Biblia, pero sí tuve una experiencia con Dios. Sí compartí tiempo con Dios, lo busqué, le creí, me comprometí, fui hacia Él. Y creo que los discípulos también. Estaban los que medio que se me rebelaban y estaban los que lo seguían a todos lados. Y yo quiero ser de esos, de los que lo siguen, de los que se comprometen, de los que van adelante, aun cuando no vean, aun cuando por ahí tu realidad te muestre otra cosa y vos puedas ser fiel a Él. Porque no se olviden lo primero que dijimos de un discípulo. Se somete al señorío de Cristo. Piensa, habla y acciona con amor. Y eso lo vamos a recibir de parte de Dios. Cuando lo buscamos, cuando oramos, cuando pasamos tiempo, cuando tenemos comunión con Él para buscarlo, para que limpie todo lo que no es de Dios y ponga el amor de Él para con los demás. Entonces, si queremos ser discípulos, si queremos ir por otros, necesito yo estar renovada todos los días. Todos los días tengo que buscarlo en su presencia y saber que Dios está conmigo, que hay un propósito sobre mi vida y que esa palabra de hacer discípulos es para mí. Es que es hoy mi tiempo, hoy me toca a mí el poder ser parte. Quizás alguno de ustedes, quizás alguien un día los trajo, le habló, lo llamó, lo invitó, le dijo, vení, vamos acá, yo te invito, lo que fuere, o alguien que hizo esa conexión, ya sea un familiar, un amigo, una amiga, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, de diferentes ámbitos. Pero Dios lo hizo, ahora es nuestro tiempo. Entonces yo acá me anoté bien grande y dice, ahora nos toca a nosotros. Y ahí, bueno, no sé si se ve, pero hay diferentes fotos donde yo puse, por ejemplo, una universidad, una escuela, una cárcel. Después en si pueden ver, puse una plaza, un lugar humilde, un barrio humilde, una fábrica. Y arriba que dice, sin límites. Dios hoy nos pide
que podamos ir sin límite como Jesús lo hacía cuando andaba de un lado para el otro con sus discípulos, enseñándoles, examinándolos, corrigiéndolos cuando los tenía que corregir, y que nosotros hoy podamos aprender de eso y poder llevarlo a cabo. Yo me anoté acá de los lugares, ¿no? Yo anoté de acuerdo a las fotos que les mostré, en un trabajo, en una empresa, en una oficina, en el colegio, en la universidad, en las escuelas, en las calles, en una parada de colectivo, en una plaza, en un barrio. Dios nos puede llevar a diferentes lugares. No hay límite para poder ser de aquellos que llevemos palabra de Dios. No hay límites. Ese es fundamental, ese punto. Y después hay un punto importante. Perdón, les quería, para resumir lo de recién, dice, la formación se basa en el tiempo compartido con el maestro. Jesús daba poca información, no dictaba cursos, sino que pasaba tiempo con ellos, que es lo que recién les comentaba. El tiempo es muy importante. Quizás estás 2 minutos con una persona, pero el hecho de haberlo escuchado, de haber hablado con esa persona, de haber prestado atención a lo que le está pasando, es muy importante, porque la persona necesita a veces ser escuchado. Y eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Dice, los discípulos lo veían como él oraba, cómo ministraba, cómo hablaba. Jesús le daba una actividad para realizar y si era necesario los corregía. Y ahí da un texto, Lucas 10 del 3 al 11, para que lo puedan leer en sus casas. Pero lo hacía, no es que lo dejaba pasar, a veces se los decía, che, acá me parece que te equivocaste, qué sé yo, y ahí entramos en el otro tema. El otro tema dice, el discipulado se basa en la sujeción. Yo me anoté acá que es fundamental, porque yo recibo información, me nutro de la palabra de Dios, oro, busco de Dios, busco de su amor, pero con toda esa información vamos a ir, como dice la Biblia, lo que hablamos al principio, Mateo 28, 19, 20, id y hacer discípulos. Hacia allá vamos, hacer discípulos. No importa si vos me digas, no, pero yo no sé nada, pero tu experiencia, lo poco que ya conoces de Dios, lo podés compartir con otros. Pero también dice que en ese tiempo que compartían con el maestro, también recibían corrección. Pero también es importante dejarse corregir, que cuando uno entra en la iglesia, cuando entra en un nuevo tiempo de búsqueda de Dios, de querer comprometerse con el servicio de Dios, también va a haber personas que van a estar acompañándote, apuntalándote para que no te caigas. Y si hay algún momento en el cual estés pasando una situación y viene alguien de autoridad y te da un consejo, aceptalo, no te enojes, porque muchas veces queremos escuchar lo que nosotros queremos y muchas veces viene ahí, como pasaba con Jesús y sus discípulos, que si tenían que corregir algo lo iba a corregir, y que nosotros podamos estar dispuestos a recibir esa corrección, a orar y buscar en aquello que por ahí no entendíamos cómo hacerlo y buscar esa orientación, ¿sí? Ahí me gustaría que se anoten Juan 6 del 24 al 26. Cuando él habla de dejarse corregir, también habla de que debemos tener el carácter de Dios, porque el hecho de yo bajar un poquito y decir, sí, sabes que me equivoqué, tenés razón, tendría que haber hecho esto, nadie te va a decir lo que tenés que hacer, pero sí vamos a orar, vamos a cuidarte, vamos a amarte y tratar de que vos puedas ir por el camino que Dios quiere para vos. Pero si vemos que algo está mal, podamos aceptar esa corrección de parte de Dios a través de las personas que Dios va a poner en el camino para ayudarte a crecer, en el camino del Señor me refiero, ¿no es cierto? Y acá había vamos a leer esto como para poder entenderlo, ¿no? Necesitamos luego de conocer a Cristo, corregir malas actitudes, errores, conductas
Para esto es necesario disponer nuestro corazón a ser corregido, que era lo que yo les hablaba recién. Si no nos sujetamos a una autoridad y no permitimos ser formados con el carácter de Dios, nunca llegaremos a ser verdaderos discípulos. Veamos, bueno, lo que les decía en Juan 6, 24 al 26, Jesús reprende a la multitud porque lo seguía por interés. Luego les enseña acerca de quién es Él, el pan de vida. Y unos versículos más adelante Jesús declara, hay algunos de vosotros que no creen. Dice, ante esta palabra muchos se volvieron atrás y no lo seguían a Jesús. Entonces, no estaban dispuestos a ser corregidos y no pudieron ser discípulos porque se enojaron. Entonces yo acá me anoté que algunos lo seguían por interés, otros no le creían a Jesús, otros directamente no lo seguían. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a ser corregidos. Y creo que es algo fundamental en nuestra vida como creyentes, como en el caminar con Jesús, el poder menguar, dice la Biblia, que yo pueda menguar para que Él crezca en mí. ¿Cómo? A través de las personas que Dios va a poner para ayudarnos, para poder orientarnos, para dar esos primeros pasos en el camino del Señor. Por ahí vos me digas, bueno, pero yo ya vengo a otra iglesia, bueno, pero yo ya sé todo. Bueno, ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría de cómo aceptar una corrección, de quizás bajar la cabeza y decir, bueno, puede ser que esté equivocada, vamos a orar, tuve una mala actitud, bueno, me arrepiento, pido disculpa. Esa es la actitud que Dios quiere, eso tiene que ver con el carácter de Dios, es lo que Dios quiere para un discípulo comprometido con la causa, que es ese versículo que leímos al principio, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Para llegar a eso, yo tengo que estar realmente entregado a Dios, entregadísimo a Dios, seguirlo, ¿no? Hoy en día las redes sociales a full, sigo a este, sigo al otro, sigo al de más allá, ¿quién tiene más seguidores? Que nosotros podamos ser seguidores de Jesús como primera medida, como primer punto número uno en nuestras vidas. Que no sea fulanito de tal, mi ídolo es este, el otro, no, primero Dios. Cuando ponemos primero a Dios, Dios hace el resto, pero también nos habla de sujetarnos, ¿sí? Por eso es importante el aceptar una corrección con un corazón limpio, dispuesto. Y no enojarse. Dice, el amor es indispensable en el discipulado. El padre que ama no duda en corregir por temor a que el hijo se vaya con otra familia. Esto creo que es fundamental. Uno cuando es papá o mamá en mi caso, ama a su hijo, quiere lo mejor para su hijo y muchas veces vamos a tener que decir que no a algunas cosas, aunque duela, vamos a decir que no porque es el bien para él, es el bien para tu hijo, para tu hija. Y a veces, por querer darle todo, le estamos haciendo un mal. Y acá pasa lo mismo con nuestro Dios. Dios nos ama tanto que a veces nos dice, pará, tranquila, o sea, de a poco, o sea, entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero, debo aceptar esa corrección si es necesaria y si tengo que decir no a algo, por amor, lo voy a hacer. Aunque me duela, porque yo soy mamá. Y les puedo decir que muchas veces quiero darle todo, pero a veces en algunas cosas tengo que decir no, acá no, porque como lo amo, lo cuido, como lo amo, lo estoy guiando y lo estoy tratando de llevar para que no cometa semejante horror o error, lo que fuere. O porque no en ese momento el chico o el adolescente o el joven o quien sea no lo está entendiendo, pero vos como mamá, como papá, es obvio que lo entendés. Si estás en necesidad, no le vas a dar de comer cualquier cosa, vas a buscar lo mejor siempre. Y creo que Dios es así. Quiere lo mejor para nosotros. Y dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Dice, la autoridad no está disociada del amor. Se complementan para lograr el objetivo de enseñar.
Nuestros líderes y pastores tienen una autoridad delegada por Dios sobre nuestras vidas que debemos permitir ser ejercida con el propósito de ayudarnos a crecer en un nuevo camino. Estar dispuestos, tener un corazón sincero, sumiso ante Dios, sometidos a Él, y Dios va a hacer nuestra obra y va a hacer que demos fruto y fruto en abundancia, dice la Biblia. Entonces, punto ahí para anotar bien grande, el amor de Dios es indispensable. Cuando un padre corrige a un hijo, aceptar esa corrección también, ser sujetos, ¿sí? Con amor, siempre con amor, nada de hacerlo delante de todos, no, corrijo en lo secreto y después Dios te va a recompensar en público. Recuerdo entonces el texto, Juan 6, 24 al 26, donde habla acerca de que Él es el pan de vida, que es el de vida eterna, que Él es el que te da el amor para con el otro, ¿sí? Podemos decir que el discípulo, hablamos de las 3 palabras griegas que hablamos del enseñar, de pasar tiempo y de tener comunión con Él. Son 3 cosas fundamentales, pero como final, como buen discípulo, yo me pueda dejar instruir, corregir y ayudar. Déjate ayudar. A veces uno dice, pero yo puedo todo, yo sé todo, yo vengo de otra iglesia, yo conozco a Dios desde que tengo 3 años. No importa. Podés conocer a Dios desde 3 años, pero en la vida te pasaron un montón de cosas y a veces uno tiene que aprender. Todos los días uno aprende. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios de lo que hicimos, de lo que vamos a hacer, de nuestros proyectos, de nuestras metas. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Y qué bueno es que podemos tener ese corazón dispuesto a recibir lo mejor para Él. Y si nos exhorta o si nos da una corrección, la recibo, porque va a ser bien para mí y que yo lo pueda entender. Y por sobre todas las cosas que pueda recibir el amor de Dios y yo poder dar ese amor a los demás. Es nuestro tiempo. Jesús andaba por todos lados, no se limitó nunca, anduvo por cada hueco. Hoy nos toca a nosotros. Y qué bueno es que ya con quizás tu principio, no sé cuál es la realidad de cada uno de ustedes, pero si estás en ese principio de dar esos pasos, vieron los bebés cuando empiezan a querer dar los primeros pasos hasta que empiezan a caminar, empiezan a correr. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Quizás al principio cuesta y bueno, hoy no fui a la iglesia y bueno, no, hoy no pude y estaba media desanimada. No, ahí van a estar los líderes y las autoridades que Dios ponga para que vos puedas estar apuntalada, para que no te quedes y puedas avanzar. Te animo en este día a que puedas recibir esa corrección con todo el amor de Dios para ser un gran discípulo. Oro por vos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido acerca de tu palabra, acerca de cómo ser un buen discípulo tuyo, Señor. Por eso en este día te pido por cada persona que esté viendo este video, para que sea renovado en tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando sus corazones, sus familias, sus hogares. Y Señor, pon un corazón limpio, corazón sincero, sujeto a tu palabra, que pueda recibir tu amor por sobre todas las cosas y que así como lo recibimos podamos darlo a aquel que está en necesidad y ser de aquellos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.